Estamos en este recorrido por el Evangelio de Marcos, que comenzamos de hecho el año pasado y hemos estado estudiando dedicadamente y lo vamos a hacer hasta terminar. Nos falta poquito, sí. Eh, Así que por favor tengan sus Biblias abiertas en el pasaje que nos fue leído, Marcos 14, versos 12 al 25. El otro día estaba viendo estos videos en YouTube que muestran los récords mundiales o grandes logros, cosas fantásticas que hace alguna gente. No sé si has visto este tipo de videos, atletas o personas que hacen cosas sorprendentes, artistas, deportistas y por supuesto también los científicos, gente con habilidades particulares, los grandes cambios, los grandes avances. El ser humano ha llegado a dominar los cielos, la tierra, se está hablando ahora de viajar a Marte, no sé qué cosas. Nuestra tecnología y nuestra ciencia son increíbles. Especialmente esto que mencionaba Hugo recién, las telecomunicaciones han hecho posible algo que para nuestros abuelos o bisabuelos era imposible, ni siquiera se imaginaban, creo yo, en sus sueños. Poder estar en contacto, poder hacer un culto, un servicio religioso a través de estas cosas con personas a cientos de kilómetros quizás de distancia. Hemos podido ver cómo el ser humano se ha desarrollado y ha crecido. Y como iglesia también hemos podido ver esto, hacer iglesia de forma virtual. Entonces, cuando pienso en los grandes logros de la humanidad, viene a mi mente estas palabras del salmista. ¿Qué es el ser humano para que en él pienses? ¿Qué es la humanidad para que la tomes en cuenta? Hiciste al hombre poco menor que un Dios y lo colmaste de gloria y de honra. Todo lo has puesto bajo sus pies. ¡Wow! Es asombroso lo que el ser humano puede hacer y el grado de dominio, de control que ejerce sobre la naturaleza. Y así es, la humanidad ha crecido en su conocimiento, en su capacidad, en su sabiduría. Sin embargo, vivimos en una tremenda paradoja, porque al mismo tiempo que hemos crecido, también carecemos del control de muchas otras cosas, ¿no es cierto? Hay tantas otras cosas que no conocemos, que no dominamos, que no controlamos y que no podemos cambiar. ¿Alguna vez has estado en la micro y de repente ha partido y en un abrir y cerrar de ojos has estado en el fondo de la micro porque no pudiste tomarte? ¿Te ha pasado eso? A mí muchas veces, menos mal que siempre hubo una persona gordita y que amortiguó mi impacto. Así es como me siento a veces en la vida. Y no sé si te pasa a ti igual. Es como que la vida avanza o suceden cosas que tú no puedes tomar el control y de repente te sientes sacudido por la vida. Y lo vamos a experimentar en diferentes formas. Esto lo viven los padres que ven a sus hijos tomar decisiones que saben que les va a hacer daño, pero tú no puedes ya controlar sobre sus vidas, cada aspecto de sus vidas. También lo sienten aquellos que están enfrentando una enfermedad crónica o una situación de salud que no pueden ellos mismos controlar o ven sufrir a un pariente, a un familiar cercano. Esto también lo vive aquella persona joven que toda su vida ha admirado un patrón de belleza y cuando se ve al espejo no ve reflejado en su propia imagen ese patrón de belleza y siente que no tiene el control. Y algunos tratan de tener control sobre su cuerpo con dietas, con operaciones, pero aún así luchan. Otros lo viven con las dolencias del paso del tiempo en sus propias vidas. Recuerdan su juventud y las cosas que hacían en su juventud y hoy se ven a sí mismos y se ven que ya no tienen las mismas fuerzas, las mismas energías. Y puedo así ir dando ejemplos y ejemplos. Hay cientos de miles de ejemplos de que hoy día el ser humano, por mucho que dominamos, hay muchas cosas que no dominamos, que no tenemos control.
Alguien puede estar tranquilamente paseando por la calle y en cuestión de segundos un accidente puede trastocar toda tu vida, ponerla patas arriba. Y a pesar de toda nuestra ciencia, toda nuestra tecnología, hay enfermedades que no podemos curar. Nadie puede añadir un centímetro más a su altura o reducir un centímetro más a propia voluntad su envergadura. Hay situaciones que no podemos curar. No podemos cuidar la salud de nuestros seres amados, ni tampoco de nuestro hermoso planeta donde vivimos. La pandemia ha sido un recordatorio de esta poderosa verdad. Hay tanto que no dominamos, que no controlamos. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué haces tú cuando algo pasa en tu vida que te demuestra o te da un golpe de realidad y te recuerda que no tienes el control? Cuando no sabes, cuando no puedes ver a futuro, ¿qué va a pasar? Como papá, como esposo, no saben cuánto quisiera poder ver el futuro para sentirme más tranquilo de que el futuro de mis hijos va a estar asegurado, de que va a estar bien, o si no, ¿qué puedo hacer para solucionarlo, para enmendarlo? Pero no puedo, no puedo. ¿Qué hacemos entonces cuando algo nos demuestra de que no tenemos el control? Nos llenamos de dudas, de temores, de ansiedad, de estrés, nos cansamos. Me parece que junto con la pandemia, las enfermedades mentales han sido la causa más común de consulta médica en estos días. El pasaje de hoy nos va a enseñar qué es lo que un cristiano tiene que le puede dar el poder y la seguridad precisamente en esos momentos cuando nos damos cuenta que no tenemos el control y que no conocemos el futuro ni lo que va a pasar. Oremos. Poderoso Señor, toma mis labios y habla por medio de ellos. Toma nuestras mentes y ayúdanos a pensar tus pensamientos. Toma nuestros corazones y enciéndelos con tu amor mediante tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, el pasaje de hoy puedo resumirlo en una frase. Escucha bien. La gracia soberana de Dios puede utilizar aún la maldad y el pecado humano para los propósitos salvíficos de Dios. O dicho de una forma más simple, Dios puede cambiar el mal para nuestro bien, para que se cumpla su perfecta voluntad. Te lo repito, Dios puede cambiar el mal para nuestro bien, para que se cumpla su perfecta voluntad. Dios puede usar aún el mal para nuestro bien. Vamos al pasaje. Marcos dice que había llegado el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Esto es Pascua, se acerca la Pascua y ese debía sacrificar en ese día el cordero de la Pascua. Y los discípulos le preguntan a Jesús, ¿dónde vamos a celebrar esta importante fiesta que Dios mismo había ordenado que Israel celebre? Y en los versos 13 al 15, Jesús les da instrucciones precisas de qué es lo que tienen que hacer. Ellos debían ir a la ciudad, allí iban a encontrar un hombre que llevaba un cántaro de agua. Ojo, esto ya de por sí es llamativo porque esa era tarea común de las mujeres. Entonces, ver un hombre llevando el cántaro y es algo que a ellos debería llamarles la atención. Y debían seguir a este hombre a una casa específica. Y luego ellos debían decirle al dueño de esa casa que el maestro quiere saber dónde tiene la habitación de huéspedes porque ellos van a celebrar la Pascua ahí. Y en el verso 15 Jesús les adelanta que el dueño de la casa les mostrará una habitación grande en el segundo piso, un gran aposento alto. Y asombrosamente el verso 16 dice que los discípulos encontraron todo tal como Jesús les había dicho. Y esto es asombroso, pero no una sorpresa, porque a estas alturas del Evangelio ya hemos visto que Jesús claramente tiene la capacidad de saber y de conocer de forma sobrenatural las cosas que van a pasar en el futuro. Jesús tiene una visión completa
de todo, del pasado, del presente y del futuro. A diferencia de nosotros, que no sabemos qué va a pasar, Él lo conoce todo. Jesús lo sabe todo. Él es omnisciente. Y este pasaje nos está demostrando eso. Él les está diciendo a sus discípulos todo a lujo de detalles y todo sucede tal como Él lo ha dicho. Y ojo, Marcos quiere que nosotros tengamos esta verdad presente, porque algo muy potente está pasando aquí. Porque si Jesús sabe lo que va a pasar con este hombre, con el cántaro, con el dueño de la casa, sabe dónde van a celebrar la Pascua, eso quiere decir que Él también sabe lo que va a pasar al día siguiente. Que después de esa Pascua viene su sufrimiento, viene la cruz. En la Pascua, donde los judíos sacrificaban un cordero que simbolizaba la liberación y el rescate de Dios cuando los sacó de Egipto tantos años atrás, Jesús sabe que ahora viene el verdadero sacrificio, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está a punto de ser sacrificado para rescatar al pueblo de Dios. Jesús sabe que esta cena es la última cena que va a compartir con sus discípulos, que viene su sufrimiento, que viene su muerte, que viene su sacrificio. Él sabía hasta el último detalle lo que va a pasar ese fin de semana. Él conoce el gran dolor que va a experimentar, la muerte horrenda que va a sufrir. Él sabía del odio, de los insultos, y que todo esto proviene como parte de la voluntad de Dios para su vida. Y esto es fuerte. Marcos nos está preparando. Jesús no solamente sabe por adelantado de la cena de Pascua, Él sabe por adelantado de la cruz. Y Jesús abrazó esta voluntad. Hebreos 12:2 dice que Él abrazó el sufrimiento con gozo. Él fue a ser sacrificado con gozo porque confiaba en Dios. Hermanos, y esta es la primera enseñanza potente de este pasaje. Esta confianza en la voluntad de Dios nos debe inspirar para seguir a Jesús, a pesar de que la vida es difícil, a pesar de que el camino del cristianismo es difícil. A veces me han dicho, ¿por qué Dios permite que sufran los cristianos? ¿Por qué Dios permite que sea así las cosas? La respuesta es, Dios tiene control y a pesar del sufrimiento, hay un propósito más grande detrás del sufrimiento. Cristo nos está mostrando eso. Él sabe que viene el dolor y Él lo abraza. No porque sea masoquista, no porque quiera disfrutar el dolor, sino porque sabe que detrás de eso hay un propósito grande. Así que Él, sabiendo todo eso, fue con sus discípulos a celebrar esta última cena. En los versos 17 al 21, volviendo a nuestro pasaje, nos demuestra una vez más que el Señor tiene conocimiento de todo lo que va a pasar. Porque en los versos 17 al 21 vemos que Él sabía no solamente esto del aposento alto, sino que también Él sabía que iba a ser traicionado por uno de sus propios amigos. Y saber esto, y aquí es lo sorprendente, ¿cómo te sentirías tú si alguien te da pruebas de que alguien que amas te va a traicionar? O te está traicionando. Yo me llenaría de amargura, de pena, de tristeza, de enojo. Jesús sabía perfectamente que alguien lo estaba traicionando. Sabía quién era, pero saber esto no le llenó de amargura, ni de pena, ni tampoco de desilusión. Mira el verso 18. Él les dice en este verso claramente que alguien los va a traicionar. Y todos los discípulos están conmocionados. Todos los discípulos reaccionan como tú y yo reaccionamos cuando nos enteramos de algo que nos había sido escondido. Tristeza, desasosiego. Y ellos tristes empiezan a preguntarle, ¿seré yo el que te va a traicionar? Y esta es la respuesta natural de alguien que no tiene conocimiento soberano, ni tampoco de alguien que sabe las
el propósito detrás de las cosas malas. Y así reacciono yo, así reaccionas tú cuando vienen malas noticias, cuando enfrentas desilusión, cuando enfrentas la pena, la incertidumbre, el pecado de otros. Así reaccionamos, porque no tenemos el control de todo, porque no sabemos lo que va a pasar. Pero Jesús sí. Y en el verso 21, Él dice una de las frases más potentes de toda la Biblia. Y este es el versículo clave de este pasaje. Miren lo que dijo Jesús. A decir verdad, el Hijo del Hombre sigue su camino como está escrito de él. Pero ay de aquel que lo traiciona, más le valdría no haber nacido. Hermanos, fíjense bien. En este verso están dos verdades bíblicas, dos doctrinas muy potentes que se ven como totalmente opuestas. En primer lugar, perdón, me adelanté ahí. En primer lugar, Jesús dice que Él, el Hijo del Hombre, deberá ser traicionado, deberá morir, como está escrito. En otras palabras, Él está diciendo que su muerte, que la traición de Judas, ya estaba predestinada, escrita, debía suceder así. Jesús está hablando de la doctrina llamada la soberanía de Dios. Ya debía ser así, estaba escrito. Pero lo segundo que dice este verso es que a pesar de que todo estaba escrito y que esto es la voluntad de Dios, Judas sigue siendo responsable por su acto de traición. Y esta es la doctrina de la responsabilidad humana. Y aquí es donde mi cerebro, mi lógica no logra reconciliar estas dos verdades. Y hermanos, estas dos verdades están en toda la Biblia. Y creo yo que no hay otro pasaje en las Escrituras donde vemos estas dos doctrinas acercarse tanto como en este verso en Marcos. Todo lo que está pasando en la vida de Jesús, todo lo que va a pasar en la vida de Jesús, todo lo que va a pasar con la traición de Judas, dice aquí que es parte del plan soberano de Dios, escrito. Sin embargo, esto no libra a Judas, no libra al hombre de su responsabilidad por cometer ese pecado. Más aún quiero que veamos que Jesús expresa otra cosa aquí. Él está expresando compasión hacia Judas. A pesar de su gran traición, a pesar de que esto está escrito, Jesús dice, ay de él, se lamenta. Jesús será traicionado y crucificado de acuerdo al plan de Dios, pero eso no le quita ni disminuye la culpa de Judas. Y este es un misterio que en esta vida no vamos a poder comprender en su totalidad, pero es la verdad. La soberanía de Dios nunca cancela ni disminuye la responsabilidad moral y el peso de las decisiones que tomamos. Entonces Judas no puede decir, como yo tampoco puedo decir, y tú tampoco puedes decir, yo pequé, cometí esta decisión, metí la pata, pero era parte de la voluntad de Dios soberana, no se escapa de la voluntad de Dios, estaba escrito que sea así, por lo tanto, me libro. No, somos responsables de nuestros actos delante de Dios. Y Dios es soberano, nada escapa de su perfecta voluntad. Suena una total y profunda contradicción, pero no es así. Ambas son verdades. ¿Cómo se relacionan entre sí? No lo sé, pero aquí está en la Biblia. La misma vida de Jesús es un ejemplo de estas dos verdades funcionando al mismo tiempo. La muerte de Jesús es parte del plan de Dios, pero todo lo que pasa ahí es responsabilidad de los que pecaron en contra de Jesús. Y ojo, a veces decimos, Judas tal, Judas cual.
No es solamente Judas el que va a traicionar a Jesús ese día, porque todos los demás, unas pocas horas más adelante, después de partir el pan y beber la copa con Jesús, después de que uno de ellos de hecho diga, yo te seguiré hasta la muerte, todos ellos le van a abandonar, le van a dar la espalda en su momento de mayor necesidad, le van a abandonar. Sí, Judas traicionó, vendió a su maestro por codicia, por plata, pero el resto lo traicionó por su propia debilidad, por falta de carácter, por miedo, por cobardía. ¿Cómo estamos nosotros, me pregunto, en nuestra responsabilidad delante de Dios? Porque todos somos responsables. Y creo que este pasaje refleja también a nosotros en muchos sentidos. A todos nosotros Dios nos ha bendecido, nos ha dado la vida, nos ha dado tantas bendiciones, sobre todo Él nos ha mostrado su gran amor en el mensaje del Evangelio. Hemos sido bendecidos, como decía Daniel en su oración, hay tantos lugares donde no hay ni siquiera la Biblia. Nosotros tenemos la bendición de haber escuchado la palabra de Dios. Hemos sido bendecidos y amados desde antes de nuestro nacimiento. Y en su gran amor, Dios nos ha acercado a su palabra, nos ha acercado a su pueblo, a la iglesia. ¿Cómo respondemos al gran amor de Dios? ¿Somos fieles a Él o también le abandonamos? También le damos la espalda. Queridos, yo me veo reflejado en este pasaje. Yo sentía cuando yo leía esto y decía, menos mal que yo no soy como Judas. Me salvé, yo no estoy traicionando a Jesús, no estoy insultándole públicamente, dándole la espalda. Pero luego cuando reflexiono en los otros 11, yo también soy débil. Mis temores, mi miedo es una forma de darle la espalda a Jesús. Así como los discípulos que no podían orar ni mantenerse despiertos, así yo también lucho con mi compromiso, con mi fidelidad a Dios en mi oración, en mi lectura personal, privada. Porque es fácil para mí venir aquí adelante y mostrarme delante de ustedes como el que ora más bonito, el que habla la Biblia. Pero el día a día, cuando tengo miedo, cuando las cosas escapan de mi control, así como ellos tuvieron miedo y arrancaron frente al peligro, cuando yo siento miedo, cuando algo sale de mi control, cuando algo me pasa que me demuestra que no estoy de control, mi primer instinto es salir arrancando. Como los 11, soy débil, somos débiles. Cada pecado que cometemos es un pecado en contra de Jesús, es una traición a nuestro Rey. Hermanos, debemos arrepentirnos y debemos confiar en su misericordia, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Dios nos perdona y nos da la fuerza para vencer estas tentaciones, estas dudas. Acércate a Jesús, vuélvete a Él. Confiesa tu debilidad, confiésale tus dudas. Corre a Cristo. Finalmente, en este maravilloso pasaje vemos que esa cena no termina con el amargo anuncio de que Judas va a traicionar a Jesús, sino que termina con Jesús sirviendo a sus discípulos. Él les tiene preparada otra cena, una nueva cena especial en el pan y en el vino. No es ya una cena de Pascua. Terminó la cena de Pascua. Ahora Jesús inaugura un nuevo pacto. El verdadero Cordero de Dios, el verdadero Cordero de Pascua es Él. Y su muerte es la que nos puede liberar de la esclavitud al pecado. Jesús les da el pan y les dice, tomen, esto es mi cuerpo. Luego Él toma la copa y les dice, esto es mi sangre del pacto que por muchos es derramada. Y Jesús les dijo a sus discípulos que cada vez que ellos se reúnan para celebrar esta cena, lo hacen en memoria de Él, para recordarle y recordar que ellos se van a reencontrar con Él en el reino de Dios.
Hermanos, esta promesa es verdadera. Jesús no nos ha abandonado. Él está con nosotros y un día le veremos cara a cara. Él tiene conocimiento y autoridad sobre todas las cosas que te suceden, todas las cosas que te pasan en la vida, en tu familia, en la nación, en el mundo. En sus manos están el pasado, el presente y el futuro de tu vida. Eso, hermanos, debe darte paz y esperanza en medio de la prueba. También debe darnos fuerza en medio de las tentaciones. Piensa bien, ¿qué harías tú si supieras que te quedan pocas horas de vida? ¿Cuáles serían tus emociones, tus reacciones, tus decisiones? Jesús sabía que le quedaban pocas horas de vida y él les dice a sus discípulos, en la Santa Cena, hagan esto en memoria de mí. Él nos está diciendo pocas horas antes de morir, hagan esto en memoria de mí. Recuérdenme, recuérdenme, recuerden quién soy yo. Recuerda lo que hice por ti. Recuerda que yo estoy en control. Recuerda que voy a la cruz por decisión propia. Recuerda que nada escapa de la voluntad de mi Padre. Recuerda que yo soy el Señor. Recuerda que doy mi vida por ti. Recuerda que fui a la cruz por ti. Recuerda que el precio ya fue pagado. Recuerda que fuiste rescatado por mi sangre. Recuerda que eres amado. Recuerda que tu vida está en mis manos. Recuerda que tu pasado y tu presente y tu futuro también están en mis manos. Recuerda que yo soy el Señor. Recuerda, haz esto en memoria de mí. Hermanos, me parece que muchos de nosotros vamos a luchar o ya estamos luchando con la debilidad, el desánimo, la incertidumbre y la tristeza, porque hay muchas cosas que escapan a nuestro control. Pero es en este momento donde debemos recordar al soberano Dios y recordar que tú y yo somos responsables frente a esa soberanía. No dejemos que estos temores, estas debilidades, el no saber todo, nos lleven a traicionar a Jesús. Como esos discípulos, quienes cuando vieron a Jesús en la cruz, ¡ah, qué es esto! Escapa de mi control. No lo esperaba y me arranco. No hagamos eso. Este pasaje está en la Biblia precisamente para fortalecernos, para que podamos recordar que Él es soberano. Él es el Señor. Él tiene al mundo, tu familia, tu vida en sus manos. Este es el tiempo de confiar en Él, de confiar en Él, de confiar en que la gracia soberana de Dios puede utilizar aún la maldad y el pecado humano, como el pecado de Judas, para los propósitos salvíficos de Dios. O en otras palabras, Dios puede utilizar el mal para nuestro bien, para que se cumpla su perfecta voluntad. Confiemos en Él. Enfrentemos este mundo y sus pruebas con fe. No nos desanimemos, no decaigamos, perseveremos. Te invito a orar. Padre, hay tantas cosas que desconocemos. Señor, y hoy yo te confieso que en mi interior hay tantas cosas sobre las cuales yo quisiera tener el control. Te confieso, Señor, que quisiera tener el control sobre mi vida, sobre mis decisiones, sobre mi tiempo, que quisiera tener el control sobre mi familia, mi esposa, mis hijos, sobre sus decisiones, sobre su futuro. Me gustaría tener el control sobre la vida política de este país, sobre la vida de mis gobernantes, sobre la vida de mi iglesia, de mis hermanos. Me gustaría tener el control sobre la enfermedad.
Me gustaría tener el conocimiento y tener, Señor, saber qué es lo que va a pasar mañana, pasado mañana, el próximo año. Me gustaría tener el control sobre el futuro, sobre mi futuro, sobre el futuro de mis seres queridos. Pero, Señor, no tengo el control de todas estas cosas. Y ante esto tengo miedo, porque al no tener control me siento débil, me siento incapaz. Y sé que mis hermanos se identifican con esto. El no tener el control, el no saber tantas cosas, nos recuerda nuestra debilidad. Pero aquí vemos a Jesús. Él tiene el control de todo. Él sabe lo que va a pasar. Por eso es que Él pudo ir y dar cada paso hacia la cruz, dar cada paso en el Calvario, recibir cada látigo, recibir cada insulto y todo el dolor y el sufrimiento de la cruz. Él lo vivió porque Él sabía que 3 días después venía la victoria y la gloria. Y Él nos ha prometido, Señor, que nosotros también veremos su triunfo, veremos su gloria cuando Él vuelva por nosotros. Y esta palabra es verdadera. Así que hoy, Señor, yo quiero confiar en Él. Nosotros, Señor, queremos confiar en Él, en aquel que sí sabe, en aquel que sí controla los tiempos, el futuro, en aquel que está por encima de nuestras decisiones erradas, aquel que está por encima de la enfermedad, del dolor y de la muerte. Así que hoy, Señor, quiero confiar nuevamente en Jesús. Y te pido, Señor, que nos libres de la tentación, de dudar por ti por completo, porque esa duda es la que llevó a Judas a traicionarle. O dudar de ti, Señor, por el miedo, porque ese tipo de duda llevó a los discípulos a ser débiles. Ayúdanos, Señor, a no dudar de ti. Aquí estamos, Padre. Te necesitamos de ti. Pon en nosotros esa fe, esa confianza en aquel que tiene el mundo y el futuro en sus manos. Líbranos del temor y permítenos descansar en tu soberanía. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.